Lo más difícil de arrancar una compañía desde cero, yo creo que es, por una parte, el aspecto logístico. Uno cree que está preparado para crear una compañía, pero habiendo vivido previamente bajo el paraguas de una compañía ya establecida, y no te digo nada si es una multinacional, esa logística de arranque a veces se te hace bastante cuesta arriba. Y lo segundo, que es más psicológico, pero que es muy importante, es la credibilidad. Cuando empiezas una compañía desde cero, tardas mucho tiempo en construirte una reputación y una credibilidad en el mercado, y tienes que ser consciente de ello y saber que en los primeros años la mujer del César no solo tiene que ser buena, sino además parecerlo, porque el mercado siempre está haciéndote una especie de segunda opinión de todo lo que haces o de todo lo que decides, y tienes que ir demostrando que tenías razón, que sabes ejecutar y que se pueden fiar de ti. Lo más importante en un equipo de trabajo es, por supuesto, el esfuerzo y la profesionalidad, pero eso se traduce, en mi opinión, en un factor que valoro muchísimo, que es la precisión. Una persona tiene que ser capaz de tomar decisiones con precisión, explicando por qué sí o por qué no acomete una determinada inversión, y tienes que apechugar con la responsabilidad de lo que has decidido. Si a eso se le suma un ambiente de franco compañerismo, en el que cada persona es capaz de arrogarse alguna consecuencia, digamos, negativa en cuanto a carga de trabajo o en cuanto a esfuerzo para ayudar a un compañero, ya has conseguido el ambiente de colaboración perfecto. Para mí, las claves del sector inmobiliario, en principio, para poder desarrollar una carrera de largo plazo, hay 3 tipos de conocimientos que deberías tener. Puedes estar cojo en uno de ellos, en 2 ya es peor, y si es en los 3, malamente, ¿no? Al final tienes que tener conocimientos económicos, sobre todo en sector terciario. El sector terciario es eminentemente una actividad financiera. Hay que tener bastantes conocimientos financieros y económicos. Esos conocimientos financieros y económicos se ejercen mediante contratos, por tanto los conocimientos jurídicos son absolutamente esenciales. Y si además tienes la inmensa suerte de tener conocimientos técnicos de arquitectura o de ingeniería, pues aún mucho mejor, porque te ayudan a comprender de una forma mucho más 360, como dicen los modernos, el sector en el que trabajas. Yo, desgraciadamente, no he tenido, aunque soy de ciencias, pero no he tenido la suerte de estudiar ni arquitectura ni ingeniería. Claramente estoy cojo de ahí, pero bueno, me sobrepongo, lo llevo lo mejor que puedo. A base de ver obras también se aprende, pero nunca con el mismo nivel de perfección que una persona que ha estudiado y que se ha formado para eso. El liderazgo no se elige. Uno de pequeño no, oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo líder. No, el liderazgo te cae como consecuencia de una evolución en la vida que hace que algún día tengas que ser responsable de un equipo de trabajo. Para mí, un buen líder tiene sobre todo que predicar con el ejemplo. Si tú exiges a la gente profesionalidad y precisión, tú tienes que ser un tío profesional y preciso. Si exiges a la gente esfuerzo, tienes que ser esforzado. Si exiges horas de trabajo, tienes que meter tú más que los demás. Al final es como en el ejército. Un pelotón sigue al tío que se levanta y asalta la trinchera contraria el primero. Si no eres así, pues es más difícil que los liderazgos sean duraderos. Mis mentores han venido por arriba y por mi lado, ¿no? Por arriba he tenido siempre un jefe global de mi división dentro del banco en el que trabajaba, que se llamaba David Brush, del que aprendí una visión absolutamente pragmática de los diferentes ciclos y de cómo adaptarse a ellos, que me ha ayudado mucho en la vida, para anticipar lo que venía y para tomar decisiones que suponían corregir los efectos previsibles futuros de lo que venía sobre tu actividad, ¿no? Y luego, por mi lado, he tenido la inmensa suerte de trabajar siempre mano a mano con
compañero con el que bueno, pues cursé estudios desde BUP junto con él y luego hemos seguido siempre juntos, que se llama Miguel Ollero, del que también he aprendido muchísimo. En particular, Miguel Ollero es el que probablemente más ha aportado en mi vida en materia de precisión y de responsabilidad, porque ha sido siempre, siendo yo un tío bastante formal y bastante serio, pero comparado con Miguel soy un bandarra. Es decir, Miguel es la esencia de la profesionalidad y de la perfección, y de él he aprendido la importancia de que las cosas se expliquen con total claridad. Que te den un premio a la trayectoria te deja siempre un cierto sabor agridulce, porque por una parte es un honor, es un reconocimiento, es maravilloso, pero por otra, cuando empiezan a hablar de trayectoria es porque ya estás un poquito mayor. Entonces, sabes que estás ya más bien en la fase final de tu carrera profesional, desde luego, por lo menos en la intermedia plus, y no en la inicial, porque en la inicial difícilmente te va a dar nadie ningún premio a la trayectoria. Que me lo dé una escuela de arquitectura, pues eso para mí sí que es, vamos, me enternece, porque es que encima yo no soy arquitecto, o sea que es que yo el criterio estético lo he ido aprendiendo a porrazos a lo largo de mi vida, los conceptos de edificación a base de ver obras, pero no, obviamente no tengo los conocimientos técnicos necesarios para explicar o para entender las cosas que entiende un arquitecto. Y por tanto humildifica mucho que un gremio con el que yo he tenido mucha interacción a lo largo de mi vida, y además una interacción siempre entre bromista y haciéndonos las típicas faltas de respeto mutuas en cuanto a que tú eres un oficinista y tú eres un constructor de cosas bonitas, pues al final ha sido una relación muy fructífera y tengo grandes amigos en el gremio de los arquitectos. En cuanto a los orígenes de fondos o a las fuentes de capital que se invierten en inmobiliario, su evolución futura dependerá bastante de cómo evolucione la estructura económica de España. Si continuamos teniendo un sistema de pensiones meramente público y se sigue expulsando el sistema de acumulación privado, seguiremos siendo fundamentalmente dependientes de capital exterior, porque aquí no hay ahorro suficiente para invertir en las actividades productivas del país. Todo ese ahorro va a parar a un sistema público. En la medida en que se introduzca un sistema privado complementario y se vaya desarrollando esa industria, creo que habría un proceso bastante sano de renacionalización o, en cierto modo, de incremento del peso de los centros de decisiones nacionales en las empresas nacionales, que es el equilibrio correcto. Los países tienen que ser abiertos económicamente, tienen que permitir la inversión extranjera sin ningún género de dudas, pero tienen que complementarla con una fuerte presencia de capital nacional, que para los que pensamos que el Estado tiene que tener un tamaño autolimitado en la economía, pues tiene que ser eminentemente privada esa fuente de capital. No nos vale el desarrollo de economías basadas en la intervención del Estado, donde el Estado pone todos los recursos en todas las compañías. La relación entre gestores y propietarios y, a su vez, la intervención de los asset managers, facility managers dentro del sector inmobiliario, creo que seguirá una evolución relativamente natural a partir de la situación que ya tenemos hoy en día. Creo que continuará habiendo gestores que contra unos honorarios ofrezcan sus servicios de gestión a capital de tipo pasivo, por ejemplo, fondos que no montan estructuras en los países en los que invierten porque tienen que estar siempre ligeros de equipaje por si tienen que volver a salir del país correspondiente, siempre introducen un cierto factor de volatilidad en las comunidades económicas en las que invierten. Y luego habrá empresas con una vocación industrial que optarán por el camino quizás contrario, que será internalizar en la mayor medida posible todas las actividades necesarias para gestionar inmuebles, ya sea a nivel de asset management, a nivel de facility management, etcétera. Entonces, continuará habiendo los dos modelos y son modelos perfectamente válidos y nada antagónicos. Depende simplemente del tipo de capital que te respalde, si es un capital de tipo fondo
o es un capital industrial y con una vocación de permanencia. El fondo siempre tiene que rotar los activos que compra y como los tiene que rotar no le merece la pena crear estructuras en el país. El capital de tipo industrial, su vocación es permanecer para siempre, si crea estructuras permanentes, valga la redundancia, en los países en los que opera. Es muy relevante para España y para cualquier país del mundo, en la medida de lo posible, tener lo que los portugueses llaman centro de decisión estratégica localizado en el país. Que el capital que respalde ese centro de decisión estratégica, sea nacional o extranjero, es algo menos relevante, no diría poco relevante, pero algo menos relevante, porque una compañía respaldada, por ejemplo, cotizada, respaldada por inversores extranjeros que invierten, entran y salen en su capital de forma recurrente, mientras el centro de decisión estratégica lo tenga en un país, pues una gran parte del valor añadido que extrae de su actividad económica se va a quedar en el país donde tiene el centro de decisión estratégica. Lo que ya es más complicado es perder esos centros de decisión estratégica y que pasen al exterior, que es algo que España, desgraciadamente, pues ha dejado hacer mucho en los últimos años y eso no es sano. Pasa una cosa, y como comentábamos antes, es que España es un país que tiene poca acumulación primitiva de capital, hay poco ahorro. Y el ahorro que existe en España no está invertido de forma muy sofisticada, porque básicamente está en depósitos bancarios, que son muy superiores a las medias normales de otros países del mundo, y en la vivienda particular de las personas. Utilizar la vivienda como medio de ahorro a mí particularmente me gusta. Sé que hay gente que tiene la opinión contraria, pero yo creo que es bueno porque ayuda a proteger un poco a las familias frente a los ciclos económicos. Yo creo que esa es una muy buena cosa. Ahora, tener el dinero exclusivamente en depósitos bancarios creo que refleja una falta de sofisticación financiera, fruto de que nadie se ha tomado la molestia de introducir la educación financiera en el ciclo educativo de España. Debería haber módulos de educación económica o financiera prácticamente en cada carrera. Casi desde primaria deberían enseñarse conceptos básicos de educación financiera. No puede ser que una persona media de España se enfrente a una póliza de seguro o a un contrato de telefonía móvil como si fuera una especie de arcano que no alcanza a descifrar. Debería todo el mundo tener los conocimientos necesarios al menos para las cosas que necesita en su vida para apañarse, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que yo siempre he defendido, pero que no parece que siempre cae en saco roto, porque esa educación financiera, bueno, pues no siempre es bienvenida por parte de los poderes públicos, que algunas veces prefieren una población que no sea tan educada o que tenga tantos conocimientos porque es más fácilmente manejable. Creo que la colaboración entre el inmobiliario y el modelo económico es evidente, porque el inmobiliario, sobre todo el terciario, es un proveedor en realidad de infraestructuras necesarias. Desde su posición en el sector terciario, es un proveedor de infraestructuras necesarias para que el sector primario y el secundario, el que extrae recursos de la naturaleza o el que los transforma posteriormente, tengan dónde alojarse. Es decir, cuando nosotros construimos un centro comercial, permitimos que dentro del centro comercial haya comercio. Cuando hacemos una nave logística, permitimos que dentro de esa nave logística haya almacenamiento de materias o tránsito, en muchos casos, en el caso de las naves de cross-docking, que se necesitan para el comercio online o para lo que sea. Cuando hacemos oficinas, damos acogida a una serie de compañías para que ejerzan su actividad. Y cuando hacemos centros de datos, permitimos que evolucione la digitalización del mundo que nos rodea, de nuestra sociedad, y que puedan las compañías progresar utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial. Entonces, para mí el vínculo entre inmobiliario y economía es evidente. Mientras más moderno es el sector inmobiliario de un país, suele ser el síntoma directo de que más moderna es la economía de ese país. Por tanto, nuestra responsabilidad es adaptar las mejores prácticas mundiales para conseguir que al menos los activos que ponemos a disposición de nuestros clientes sean los mejores del mundo, los mejores posibles, para que ellos también puedan, a partir de ahí, desarrollar actividades económicas que sean competitivas y punteras a nivel mundial.
Merlin efectivamente está invirtiendo en Málaga y también en Valencia. Dicho lo cual, creo que hay que ser bastante sensato respecto de las posibilidades de las ciudades que no son Madrid y Barcelona. España es un país económicamente bastante poco relevante en el mundo, tiene un tamaño económico muy pequeñito y por tanto tampoco da para que haya 10 ciudades relevantes. Ya es bastante curioso y bastante peculiar de España que haya 2, porque en Francia solo hay 1. Alemania, que sí que es un país que me encanta en ese sentido, tiene 5. Pero con el tamaño económico de España, tener 2 yo creo que ya es bastante valioso. Si conseguimos que se desarrollen polos de actividad económica en Valencia y en Málaga, y podría ser a lo mejor en Bilbao, creo que sería muy interesante, pero no hay que hacerse grandes ilusiones, porque hay que saber que para que se desarrollen grandes polos de actividad, primero tenemos que ser un país que tenga algún tipo de actividad industrial o tecnológica que sea puntera. Las ciudades no se desarrollan de la nada ni por decisión de la administración pública, sino que se desarrollan porque previamente hay una actividad que justifica que muchas personas se junten en el mismo sitio. Entonces, no queda más remedio que primero crear actividad económica para que luego haya ciudades más importantes a nivel internacional. Esto siempre lleva al corolario de qué pasa con la España interior, etcétera, etcétera. Pues yo, que vengo de ahí, de la España vaciada, como dicen hoy en día los modernos, pues sé perfectamente que el coste que eso conlleva es la despoblación de las zonas rurales. Todos nos llevamos las manos a la cabeza respecto de esa despoblación, pero pocos o ninguno de nosotros querríamos irnos a vivir a una zona despoblada, porque no tienes el mismo nivel de comodidades que tienes en las grandes conurbaciones. Entonces, es muy difícil soplar y sorber a la vez. Yo sí que creo que hay que intentar que haya una red de servicios básicos que al menos facilite la vida a esas personas que viven en zonas relativamente despobladas, pero pretender que se recupere población nuevamente sin crear una actividad económica es muy difícil. ¿Quién se va a querer ir a mi tierra, a Extremadura, a hacer qué? Si yo mismo me vine a Madrid a estudiar una carrera y las posibilidades de haber encontrado un empleo razonable del nivel de lo que tengo hoy en día, etcétera, en Extremadura, hubieran sido casi prácticamente nulas. Por tanto, no podemos quejarnos con lágrimas de cocodrilo. Lo que tenemos que hacer es simplemente entender que cuando todos tenemos una interrelación con esas comunidades vaciadas o despobladas, tenemos que intentar enriquecerlas. El turismo no puede ser un turismo extractivo. La gente piensa que es muy ecológico ir a un sitio con los bastones quechua y un bocata metido dentro de papel de plata, pero claro, y luego se quejan de que son zonas despobladas y que no tienen futuro. Pues el primero que le tienes que dar futuro eres tú, y utilizar los recursos locales, comer en los restaurantes locales, comprar los productos locales. Tienes que intentar generar riqueza en los sitios que visitas, no ser simplemente un turista extractivo que va a ver el Alimoche y luego se vuelve para su casa con una camper y ni ha gastado en hotel, ni ha gastado en restaurantes, ni ha gastado en productos locales, ni ha gastado en nada, ¿no? Esa es nuestra obligación de los que vivimos en zonas más urbanas respecto de las zonas más despobladas. Creo que el papel de España como puente con Hispanoamérica ha crecido significativamente en los últimos años. Primero, porque ha habido un desplazamiento poblacional, una serie de, reconozcámoslo, élites económicas procedentes de países hispanoamericanos que se han ido deslizando por la senda del populismo, se ha venido a vivir a España. Y luego, por otra parte, una masa desplazada de recursos laborales talentosos, fáciles de integrar, con nuestra misma cultura, con nuestro mismo amor por la familia, en muchos casos con nuestra misma religión, se ha venido también a España. Para España creo que eso ha sido tremendamente positivo, porque es gente que ha enriquecido mucho las capacidades de nuestro país. Esto ha hecho que, curiosamente, de no existir Madrid como capital de relación entre un continente y otro, entre Europa e Hispanoamérica,
haya pasado a ser una ciudad bastante interesante y bastante referente. A lo mejor no tenemos el nivel de actividad económica en Hispanoamérica que ha generado Miami, pero es verdad que Miami, a partir de una serie de políticas de la administración americana, ha ido complicando un poco la vida de los emigrantes hispanoamericanos y que se han sentido en algunas ocasiones no especialmente bienvenidos o en cierto modo rechazados en Estados Unidos, y eso ha generado esa corriente de simpatía y de flujo migratorio hacia España. Creo que España tiene que seguir profundizando en eso, porque al final las oportunidades de negocio para empresas españolas en Hispanoamérica son enormes. Las de compañías hispanoamericanas que establecen una oficina puente en Madrid para poder trabajar en Europa siendo una compañía local de la Unión Europea también son muy importantes, y Madrid tiene que aprovechar esa ventaja que se la ha regalado en cierto modo el destino, porque tampoco es que hayamos hecho nada especial por merecerlo, ha sido por una serie de degradaciones que han ido sufriendo una serie de países latinoamericanos que se ha producido esa casualidad.